Amén y amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a la palabra del Señor entonces. ¿Están listos? Amén, gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor. En esta tarde vamos a seguir estudiando el libro de Segunda de Corintios, un libro precioso, ¿verdad? Que nos habla tanto como iglesia. ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios porque el Señor nos sigue hablando a estas alturas del partido? Amén. Eso hay que darle muchas gracias a Dios, que Él tenga la misericordia de seguirnos hablando. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando el capítulo 10, vamos a terminarlo de los versículos 9 al 18. Y vamos el título de la predicación es Una autoridad que honra a Dios. Algunos rasgos de la autoridad cristiana. Y esto es muy importante porque por un lado vamos a ver, por medio de lo que Pablo ya ha estado hablando aquí a los Corintios, la importancia de la autoridad en la iglesia, pero también qué rasgos debe de tener la autoridad en la iglesia. Y si ustedes en algún momento están siendo llamados a servir al Señor y tener un liderazgo, una autoridad por parte del Señor, por parte de la iglesia misma, cuidar esos rasgos de autoridad y no caer en excesos que luego caemos como iglesias y de los cuales a veces somos criticados y en ocasiones justamente criticados. Pero debemos entonces de verlo desde esta perspectiva como líderes, como autoridades. Yo sigo teniendo a veces problemas con esa palabra líderes, como servidores que Dios nos ha dado una responsabilidad más grande que debemos de cuidar. Y vamos a leer entonces, vamos al primer versículo, al versículo 9. Donde dice así, Pablo: no es mi intención asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. Qué palabras tan fuertes, ¿verdad? De algunos, atención, no todos de los corintios, pero algunos de los que estaban en la iglesia de los corintios decían esto de Pablo. ¿Qué es lo que decían? Que era un exigente, en pocas palabras, a lo lejos, pero de cerca como que ya no era tan exigente. Era lo que daban a entender aquí los corintios. Pero aquí quiero resaltar una palabra muy interesante, que es la palabra que utiliza aquí Pablo cuando dice: no es mi intención asustarlos con mis cartas. Y déjenme decirles por qué. En la versión de Message en inglés utiliza una palabra que me llamó mucho la atención, porque ahí dice bullying. ¿Cuántos han escuchado la palabra bullying tan de moda? ¿Verdad? Que no es otra cosa sino la carrilla, ¿verdad? El ser carreta con la gente, ¿verdad? En nuestros tiempos era algo muy común, ¿verdad? Que si uno era el orejón de la clase, ¿verdad? O cualquier cosa así, empezaban ahí los dichos y los apodos y todo este tipo de cosas. Sin embargo, aquí es muy interesante lo que vemos en esta palabra, porque lo que Pablo les está diciendo es que no quiere que lo vean como bullying, las exigencias o los exhortos que Él les está haciendo ahí a la iglesia. ¿Por qué quise poner esta palabra como la menciona en la versión de Message? Lo quise poner por lo siguiente. Actualmente, lo decíamos la semana pasada también, como iglesia tenemos un gran problema con la exhortación. Regularmente cuando se nos exhorta por alguna situación en la que deberíamos de estar viviendo mejor para honrar al Señor, tal vez algún hábito que no es el adecuado, tal vez alguna idea que tengamos que no esté conforme a la Escritura, y entonces eso nos lleva a ser exhortados por alguien. Sucede que somos como de cristal y se nos llega a decir algo y lo sentimos precisamente como dice aquí esta palabra de la versión de Message. Sentimos que nos están haciendo bullying. Ay, no, ya nos están agarrando a carrilla, ¿verdad? El pastor o la líder de las mujeres o de los jóvenes, el pastor de los jóvenes, etcétera, etcétera. Y nos hemos convertido en una iglesia que cuando se nos dice algo así nos quebramos y ya no quisiéramos saber más del Señor, y por otro lado agarramos también represalias contra quien nos lo dice. Esto, si lo vemos con mucho cuidado, es lo que estaba pasando con algunos para con Pablo. Es decir, Pablo les mandó una carta, que es Primera de Corintios, donde estaba siendo exigente con ellos. Amén. ¿Recordamos lo de Primera de Corintios? Pablo no les estaba alabando cosas. Pablo no les estaba diciendo, son una gran iglesia, échenle ganas, van bien. Sí, tienen sus problemillas, pero tú puedes, eres un campeón y lo lograrás. No. Pablo llegó directamente con el evangelio y dejó en claro cuáles eran los puntos que la iglesia de los Corintios tenía que cuidar. Y eso es algo
que en una iglesia sana debe de suceder, hermano. Una iglesia sana debe de estar abierta a la reprensión, empezando por los líderes, por nosotros. Ustedes pueden pensar, bueno, y al pastor es quien le dice algo. Bueno, yo tengo 3 amigos pastores con los que platico cuando alguna cosa siento que no estoy haciendo bien, y créanme que más de una vez alguno de ellos me ha dicho, oye, pues, ¿qué te pasa? Ten cuidado con esto. Todos tenemos y debemos de buscar a alguien que nos reprenda, que nos exhorte, que nos guíe. Y es algo que debemos de recibir así, y no recibirlo como lo hizo la iglesia de los Corintios, donde en vez de tomar la exhortación, algunos de ellos tomaron como exigencias lo que Pablo les decía, lo tomaron como bullying, y aún así, y peor aún, no solamente lo tomaron así, sino que tomaron represalias contra él. Por eso le empezaron a contrabulear, ¿no? Que le dijeron, él en persona es débil y sus discursos no valen nada. ¡Wow! Créame que eso pasa a veces. A veces pasa ese tipo de situaciones. Pero tú también en el liderazgo debes de tener cuidado de no tomar la actitud errónea. Por allí hubo una pintura, bueno, perdón, muy importante recalcar esto, una autoridad, ese es el primer rasgo, se me estaba pasando, primer rasgo muy importante de un líder, amén. En esta cuestión, en estos versículos que estamos viendo, no es que sean los únicos, es unos rasgos que encontramos en esta porción. Una autoridad en Cristo no debe de buscar asustar a nadie. Para Pablo queda muy claro que él no estaba buscando hacerles bullying a los corintios, amén, ni estaba buscando asustarlos. Él tenía un compromiso con la Escritura, con el Señor Jesucristo, con el Evangelio, y era su tarea poderles hacer ver eso a los corintios. Pero entonces aquí también el otro lado de la moneda. Cuando tú seas como una autoridad, no busques o abuses de tu autoridad para asustar a la gente. No se trata de eso, porque la Escritura en sí misma lo va a hacer. Tú no necesitas hacerlo. Y si tu actitud es de, no me hizo caso, ahora va a verlo, voy a asustar, voy a buscar la manera, ten cuidado porque eso sale de tu carne. No es lo que Dios quiere que tú hagas. Y humanamente a veces dan ganas de contrarrestar ciertas actitudes cuando tú exhortas, pero no debes de dejar que eso fluya, sino debes de menguar a eso y debes de siempre pensar en el Evangelio o en la Escritura, que sea lo que realmente se defienda. Hay una imagen ahora sí que les quiero compartir, que esta imagen es del apóstol Pablo y fue hallada en las catacumbas de Santa Tecla. Es la imagen más antigua encontrada de un supuesto Pablo, ¿verdad? O sea, aquí hay que cuidar obviamente si realmente si era Pablo o no, pero esta es una de las más antiguas o la más antigua que se ha encontrado. Esta, supongamos que podría ser una de las imágenes o ideas que se tenían acerca de Pablo. Y por ahí hay un escrito que narra algo de Pablo y que dice lo siguiente, dice, y vio venir a Pablo un hombre de pequeña estatura, cabeza rala, piernas curvadas, de buen estado físico, cejijunto, es decir, con las cejas juntas, ¿verdad? Nariz un tanto aguileña, lleno de gracia, porque algunas veces parecía como un hombre y otras tenía el rostro de un ángel. Bueno, es una descripción que por ahí de un escrito medieval que hay acerca de Pablo, pero la realidad es que si nosotros pensamos en la opinión que se tenía de Pablo en ese tiempo en los Corintios, conforme a lo que dice la Escritura, pues podría ser muy cercana a esta. Es decir, físicamente probablemente Pablo no tenía esa personalidad que se buscaba en el tiempo de la elocuencia, de la homilética, del discurso de los griegos, de la cultura grecolatina. Para ellos era muy importante no solamente el discurso como tal, sino la apariencia de la persona que estaba dando el discurso. Había aspectos muy importantes que se debían de cumplir en un hombre griego, por ejemplo. Uno de ellos es que fuera una persona culta, pero otro de ellos también era que fuera una persona atléticamente cuidada. Por eso, este impulso de los griegos o de la cultura grecolatina hacia la cultura, hacia la filosofía, hacia la argumentación, lo que le llaman la dialéctica y todo este tipo de cosas. Pero también, yo creo que aquí todos recordamos dónde iniciaron las Olimpiadas, ¿verdad? ¿Dónde iniciaron las Olimpiadas? Entonces, un hombre completo tenía que ser un hombre no solamente intelectualmente capacitado, sino también físicamente. Se habla, por ejemplo, de Platón. ¿Saben ustedes por qué Platón le decían Platón? Bueno, le decían así porque él practicaba la lucha. O sea, no solamente se dedicaba a hacer discursos, sino que practicaba la lucha olímpica y dicen que tenía una espalda muy grande como un Platón.
De ahí viene Platón. Entonces eran hombres que cuidaban mucho eso. ¿A qué voy con todo este asunto medio histórico curioso, verdad? A que Pablo probablemente no tenía eso. Entonces no cumplía con todos los requisitos. ¿Se dan cuenta? Y de ahí se agarraban, atención, de ahí se agarraban aquellos que veían como exigencias lo que él les exhortaba para decir, no, ese Pablo, miren, nombre ni presencia tiene, miren la elocuencia que tiene, etcétera, etcétera. Qué triste cuando estamos demasiado enfocados en lo físico, más allá de enfocarnos en realmente lo espiritual. Sin embargo, Pablo aquí comienza a hacer una defensa más fuerte del llamado que él tiene. Vamos a ver qué es lo que dice el versículo 11 de 2 de Corintios 10. Dice así: esas personas, hablando de aquellos que lo están criticando, deberían darse cuenta de que nuestras acciones, cuando lleguemos en persona, serán tan enérgicas como lo que decimos en nuestras cartas que llegan desde lejos. Quiero que te des cuenta de aquí de algo que es muy importante que como iglesia aprendamos, amén. Incluso como sociedad, creo que aquí hay principios que como sociedad, sobre todo en la familia, debemos de aprender. Aquí vemos un Pablo que ya está cambiando un poquito la connotación de su discurso. Estamos viendo un Pablo que dice, bueno, traté de ser con ustedes un poco más tranquilo, pero para esos que dicen esto, ahora que llegue voy a tener que confrontarlos como quieren ser confrontados. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y es difícil decirlo hoy en día, ¿verdad? En la iglesia también. Porque a veces la iglesia quiere ser chiqueada, quiere ser sobreprotegida, ¿no? Y pastor, si me va a decir algo, dígamelo, pero con mucho cuidado para que no me lastime. Y sí, créanme que buscamos eso, créanme lo que sí. Pero aquí llega un momento donde Pablo está diciéndole a este grupo de personas, no a toda la iglesia, repito, pero les está haciendo ver y les está diciendo en pocas palabras, ok, ¿ustedes creen que yo de lejos nada más actúo así? No, ya cuando llegue, pues hablaremos, ¿no? Y veremos de qué se trata. Esto nos habla de algo importante que tiene que ver también con el carácter. Tenemos el carácter de Cristo, amén. El Señor quiere que tengamos que desarrollemos ese carácter. Y no es que Pablo iba a llegar a ponerse unos guantes de box, ¿ok? O sea, no vayamos a interpretar, o sea, que y a ver quién fue el primero y súbase al ring. No, no iba a llegar a eso, pero sí iba a llegar de manera directa a hacer algo que en la actualidad se le llama ser asertivo. ¿Hemos escuchado de asertividad? El ser asertivo es decir las cosas de manera acertar en el punto. No tienes que ser violento, no tienes que gritarlas, pero sí puedes ser muy claro y llegar al punto al que tienes que llegar. Y eso hace falta no solamente en la iglesia, sino también en las familias. Papás, sean asertivos con sus hijos. Sean asertivos. A veces se tiene el miedo de, ay, ¿qué va a pasar con mi hijito? ¿Qué me va a decir? O, no, pues yo los errores que cometí en el pasado, ¿con qué autoridad? Olvídate de eso. Si tú estás viendo una situación que él tiene que entender, sea asertivo. Dile las cosas con claridad. Hijo, esto está mal por esto, por esto y por esto. Y si tú vas por ese camino, entonces va a suceder esto y esto y esto. En alguna ocasión, estando en Estados Unidos, me tocó ver algo de un pastor que me impresionó mucho. ¿Quieren que les platique qué pasó? Y esto yo sé que algunos a lo mejor hasta van a decir, no, qué bárbaros esos cristianos, pero ahí va. Estábamos en su casa de este pastor y entonces él tenía un hijo, pues ya grande, ¿verdad? Y lo que sucedió fue que el hijo empezó a faltarle el respeto a la mamá y le habló de una manera muy fuerte. Entonces el pastor, que créanme que es una persona como pocas he conocido amorosas, es una persona muy amorosa, se paró, lo paró a él. Él le dijo, ven, te quiero decir algo aquí enfrente de tu mamá. Y lo paró enfrente de ella. Y le dijo, mira, a esta mujer que tú ves y que se te hace tan fácil gritarle como le gritas, yo sé que es tu mamá, yo sé que es tu madre, pero antes de ser tu mamá, es mi mujer. Y tú te estás metiendo con mi mujer. Entonces te voy a pedir que tengas cuidado cómo le hablas a mi mujer. Eso no se lo dijo a un niño, ¿ok? Se lo dijo a un joven. Y muchos diríamos, ay, qué falta de amor del pastor. No, yo creo que fue muy asertivo. Yo creo que le puso las cosas en la mesa como debería de ser.
Sin embargo, en la actualidad, con tanto de eso, de no vayas a lastimar la autoestima de tus hijos, el carácter de tus hijos. Esas son puras cosas que el humanismo ha tratado de resaltar, pero la Escritura no nos dice eso, ¿verdad? La Escritura nos dice que en el corazón del niño hay necedad, dice Proverbios, y que la vara de la corrección enderezará su camino. Esa es la realidad. Porque desde pequeños llegan a mostrar esos rasgos, aún desde bebés, es impresionante, pero aún desde bebés comienzan esos rasgos. Esto es lo que Pablo está haciendo, le está diciendo, ok, entonces vamos a hablar, ya que esté de frente, si ese Pablo quieren ver, ese Pablo va a llegar ahí con ustedes para que hablemos, y es algo que debemos de aplicar. Pero entonces aquí viene algo, Pablo está diciendo esto por el siguiente principio. ¿Cuál es el siguiente principio que les quiero compartir? Una autoridad en Cristo debe de ser congruente con lo que dice y hace. Si tú como autoridad en Cristo estás diciendo o pidiendo algo a alguien, es porque tú vas a tener la congruencia de que tú también lo haces. Si tú vas a exhortar a alguien a que vive de alguna manera, es porque tú te estás esforzando a vivir de esa manera para honrar al Señor. Eso da congruencia. Y si había alguien que era congruente, era el apóstol Pablo. Porque teniendo todo el conocimiento que tenía, teniendo esa autoridad directa del Señor, él era congruente en cuanto a lo que vivía y lo que exigía de los demás. Tenía esa autoridad. Entonces, si tú tienes una autoridad en el Señor, sé congruente. Si tú eres autoridad en tu casa, como esposo, como padre, como esposa, como mamá, sé congruente. Si les vas a pedir algo a tus hijos, es porque tú también te vas a esforzar en vivirlo. Amén. Si le vas a pedir algo a tu esposa, es porque tú también lo vas a vivir. Esposas, si le van a pedir algo a su esposo, es porque también lo van a vivir. Congruencia. Eso nos manda mucho la Escritura a poder practicar. Y es uno de los rasgos que como líderes debemos de pedirle al Señor que nos ayude a tener. Versículo 12 dice lo siguiente, vamos a avanzar. Dice, no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! ¿Qué es lo que sucedía aquí entonces? Que la crítica que tenía la iglesia de los Corintios a su Pablo partía de una comparación. La iglesia de Primera de Corintios estaba comparando a Pablo con Apolos, por ejemplo, ¿verdad? Apolos, un hombre que había crecido en la cultura griega y que seguramente tenía la elocuencia y tenía la presencia. Y entonces lo comparaban con él. Sin embargo, a Apolos le faltaba algo muy interesante. Le faltaba un poco más de conocimiento de la Escritura. Y eso lo vemos cuando este matrimonio precioso que ayudaba a Pablo también lo ve y dice, wow, pero fíjense qué actitud de este matrimonio también, ¿verdad? Porque lo ve y no dicen, está mal, que el Señor te condene y al Facebook, ¿verdad? Y echarle, no, ¿verdad? ¿Qué hacen con él? Lo toman y le dicen, mira, yo me imagino, ¿no? Padrísimo lo que estás diciendo, Apolos, pero mira, tienes que conocer también esto, esto y esto y esto, y lo prepararon más a Apolos, ¿verdad? Qué actitud tan preciosa de este matrimonio que apoyó mucho a Pablo. Pero aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Que entonces están criticando y están comparando a Pablo con otras personas. Probablemente, esto no me consta mucho porque es muy probable que Lucas haya llegado después a Corintios, pero podría ser que fueran algunas personas también comparables. Lucas sabemos que también era una persona muy preparada, era un médico, entonces era una persona muy preparada también. Pero entonces, ¿qué dice aquí la Escritura? Dice no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres. O sea, no está buscando la comparación con los demás. Y esto es una de las cosas que en la actualidad sucede mucho. Queremos compararnos con otros líderes, queremos compararnos con otros pastores, con otros servidores, con otras hermanas que sirven al Señor, etcétera, etcétera, y queremos hacer una comparación. Ese es un grave error. Porque el Señor está trabajando de manera individual con cada uno de nosotros y nos está llevando a hacer y a servir lo que Él quiere que sirvamos. No debe de haber una comparación. Me llamó también la atención aquí de la versión de Message, cuando usa la palabra comparan, es porque se refiere a comparar, pero también usa aquí la palabra que es grading y competing, que tiene que ver con como llevar a un grado, decir, este pastor vale 10. Este vale 8, este vale 7, este como que 6, o este apenas la libra con 5, ya reprobó, lo que sea, ¿no?
y estamos comparando o estamos evaluando unos a otros. Les decía también la semana pasada, ¿verdad?, que a veces es muy interesante que de repente en este fervor del crecimiento académico de la Escritura, porque eso es lo que también hay, un crecimiento académico de la Escritura, las redes sociales se llenan de pensamientos de hombres y a veces muy pocos versículos. Es decir, dijo fulano y dijo mengano y dijo perengano y la Biblia como que se quedó en espera porque ya trascendió más lo que un pensador dijo. Cuidado, cuidado porque eso es idolatría también. Entonces tenemos que cuidar mucho ese tipo de situaciones. Pero entonces aquí Pablo dice que él no piensa hacer eso porque dice que es ignorante hacerlo. Dice, qué ignorantes al hacer esa comparación. ¿Por qué? Porque viene el siguiente principio. Una autoridad en Cristo no debe de compararse o competir con otras autoridades del Señor. ¿Qué debe de hacer una autoridad en Cristo? Orar por sus hermanos que están también esforzándose por servir al Señor. Pedir por sí mismo para crecer en el Señor y pedir al Señor siempre tener un oído abierto a la voz del Espíritu Santo para que nos guíe a servir y a hacer la voluntad de Él y no nuestra propia voluntad. Pero tristemente en la actualidad hay mucho de esto. Hay una competencia. Una competencia tal que a veces te hace decir, no, si tú no escuchas a tal predicador, se me hace que estás mal, ¿eh? Estás escuchando, ya ese, no, hermano, cuidado con levantar nuestro dedo. Antes de que tú levantes el dedo en algo así, ora mucho, pide mucho la guía del Espíritu Santo. Claro que va a haber ocasiones donde tenemos que ir en contra de lo que se llama herejías, ¿verdad? Que van en contra de la Escritura, pero eso debe de estar acompañado de mucha oración. No solamente del intelecto que te lleva a reaccionar humanamente, no, eso no dice la Biblia, no, ora, pide la guía del Espíritu Santo, porque probablemente tú estés actuando más severamente con esa persona que ni Dios mismo. Pide esa guía. Y por eso dice lo siguiente Pablo en el versículo 13, dice lo siguiente, nosotros no nos jactaremos, es decir, no presumiremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. ¿Qué principio nos deja aquí? Que una autoridad en Cristo debe de tener en claro los límites de trabajo que Dios le ha establecido. En otras palabras, no te metas con lo que a ti Dios no te pidió hacer. Voy a dejarlo muy en claro en este principio, amén. Aquí en Koinonia, por ejemplo, somos una iglesia que el Señor nos ha dado una visión muy clara por la familia. Si hay algo que el Señor nos ha pedido hacer es predicar los principios de la familia, los roles que debe de tener el esposo, la esposa, los hijos, etcétera. Ese es uno de los principios. Otro de los principios que también tenemos es, por ejemplo, la enseñanza de la Escritura, el prepararnos en ese sentido, en todo lo que podamos hacia la enseñanza de la Escritura. Otro de los principios que también cada vez el Señor deja más claro tiene que ver con el evangelismo y el discipulado. Son principios que como iglesia abrazamos como una misión o una visión de la iglesia. Pero déjame decirte algo, hay iglesias que también llevan el evangelio, pero su misión probablemente sea ayudar a las personas que tienen adicciones, que están sufriendo con el alcohol, con las drogas, etcétera, etcétera. ¿Y qué podemos decir tú y yo? Esos de esa iglesia nunca se meten en un curso de hermenéutica, nomás se la pasan ayudando allá a los drogadictos. No podemos decir eso, porque ese es el llamado que Dios les ha dado a ellos. ¿Qué nos toca a nosotros, hermanos? Orar. Señor, ayúdalos, bendícelos, muéstrales. Ok, si hace falta que conozcan más de ti, ayúdales. Sin embargo, a veces no queremos eso, ¿no? No hace mucho tiempo pasó una situación aquí en la iglesia, la quiero compartir porque quiero que sea de bendición para todos nosotros. En cuestión de un campamento que hubo de jóvenes. Se realizó un campamento y yo platicaba con el pastor de jóvenes, con Memo, ¿verdad? Y le decía, vayan a esas juntas, vayan. Y al principio el ir a estas juntas causó un poco como de, ¿cómo decirlo? Como de
no sé la palabra que podría utilizar. Es decir, fue demasiada la impresión al ver que, por ejemplo, algunos de los jóvenes que asistían como líderes a esta reunión para ese evento de jóvenes, decían cosas como, no, bueno, pues ya sé qué fue lo que sucedió, por ejemplo. Ahí les va. En la reunión de varios líderes de jóvenes, ustedes imagínense a todos los jóvenes ahí, alguien preguntó, ¿tú realmente por qué estás así con ese llamado, no? ¿Por qué vas a la iglesia? Algo así fue. Y por ejemplo, uno de ellos comentó, bueno, pues es que yo voy por la hija del pastor. Entonces algunos de los que estaban ahí ya querían rasgarse las vestiduras. No puede ser, que no entendí. Pues sí, él está en ese momento. Pero tú no sabes si de ahí Dios lo va a sacar a entender el evangelio. Y no podemos ponernos en un plan de, no, ya no vamos a ir porque no saben de la escritura, no entienden el evangelio, no entienden que si van a la iglesia. No, y tú tampoco hay cosas que no entiendes todavía. ¿Y qué debemos de hacer entonces? Buscar bendecir al cuerpo de Cristo. Yo le doy gracias a Dios porque en ese campamento, yo hablando con el organizador, yo también ahí buscando, ¿verdad? La manera, le decía, oye, pero ¿qué te parece si se dan algunos talleres? Mira, acá en la iglesia hay unos hermanos que se han preparado fuerte en cuestión de evangelismo, está el pastor de jóvenes y algunos otros 2 hermanos, y podrían dar un tallerito, darles chance de dar un tallerito. Tú buscas bendecir, no apartarte para no ser contaminado. O sea, eso es ser fariseo, hermano, perdóname. Eso era lo que le dijeron a Jesús cuando él decía, ¿cómo se juntan con los pecadores? Y él se juntaba de verdad con los pecadores. Tenía la autoridad y la comunión con Dios para hacerlo, atención. Pero el punto aquí es que a veces tomamos esa actitud y debemos de estar muy lejos de tomar esa actitud. Al contrario de eso, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer? Aquí dice Pablo, ¿verdad? ¿Nos jactaremos solo de qué? De lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. Es decir, ellos reconocían, Pablo, Lucas, Apolos, todos ellos, reconocían muy bien el encargo que Dios les había dado para con los corintios. En otras palabras, aquí en Coinonía reconocemos muy bien el encargo que Dios nos ha dado para con las familias, para con el crecimiento de la escritura de una forma sistemática, para con el evangelismo. Esos son nuestros límites, hermano. Yo le voy a ser muy honesto. Yo difícilmente podría ministrar a una persona que es adicta. Yo no le puedo decir, no, yo tengo todos los elementos y todo para poder, y vamos a traérnoslo aquí y lo vamos a hospedar. No, hermano. Yo honestamente le tendría que decir que no podría. Pero hay quienes sí. Y hay que orar por ellos. Y hay que bendecirlos, amén. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Él está reconociendo precisamente esos límites en relación al llamado que Dios les había dado, y les está diciendo a los corintios en pocas palabras: ustedes son un encargo que Dios nos ha dado y por eso tenemos la autoridad de ir y exhortarlos. Y entonces dice el versículo 14, ¿están listos para lo que dice? Dice, no traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes. Entonces sabían que no tenían que traspasar. Pablo tenía algo muy en claro, que él había sido enviado a los gentiles, es decir, a los no judíos. Y tan claro lo tenía que eso le causó problemas hasta con Pedro. Imagínense qué tan claro lo tenía. Y era una situación que él decía, esos son los límites a los cuales el Señor me ha llamado. Y ahí en tus límites, hermano, ahí sí tú debes de ser celoso en eso, para que veas. Ahí sí. Dice, no traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiéramos ido a visitarlos. Pero fuimos los primeros en viajar hasta Corinto con la buena noticia de Cristo. Ahí sí tú debes de cuidar eso. Si el Señor te está dando un encargo para trabajar algo, entonces sí sé celoso en eso, trabájalo bien, para honra del Señor y para bendición del cuerpo de Cristo. Versículo 15, dice así. Tampoco nos jactamos o presumimos, ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho, que eso también es muy común, ¿verdad? A veces alguien más hizo algo y, no, sí, es que no, yo le ayudé, ¿verdad? Pero hablas más de lo que tú le ayudas que lo que él hizo, ¿no? Cuando es mérito de él, por gracia del Señor, según lo que dice aquí la Escritura, ¿no? Vamos a terminar este versículo, dice, tampoco nos jactamos, ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, en vez de presumir, esperamos que la fe de ustedes, ¿qué? Crezca
a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. ¿Qué queremos? Que el límite, es decir, el llamado que Dios nos ha dado, crezca. ¿Qué queremos en Koinonía? Que más familias se acerquen al Señor, que más familias entiendan el Evangelio, que más familias comprendan su rol en su casa, que más familias entiendan que la familia ha sido constantemente atacada por Satanás y que cuando derriba la familia, derriba una serie de cosas que no se resuelven en un año y a veces ni en décadas, porque así es el pecado. A veces menospreciamos o minimizamos mucho el pecado, ¿verdad? Pensamos, es un pecadito, ya me lo perdonó el Señor. Sí, el Señor ya te lo perdonó, pero no sabes lo que pueda traer y que te vaya a costar remediar eso. Un principio que podemos aprender también de aquí es, de estos versículos que acabamos de leer, es que una autoridad en Cristo confía en que su trabajo crecerá en otros. Eso está diciendo Pablo aquí a los Corintios, dice que se extienda el límite, nuestros límites en ustedes. Muy importante eso para todos los servidores y líderes. Cuando Dios te dé la bendición de estar dirigiendo, de estar atendiendo, sirviendo a otras personas, pídele a Dios que te dé la bendición de más adelante poderlas ver crecer más de lo que tú creciste. Porque eso va a ayudar a que el reino de Dios se extienda. Pero si tú estás pensando, no, yo siempre quiero ser el de la máxima posición, ya te equivocaste. Porque eso es un pensamiento satánico. Eso fue lo que pensó Satanás. Al contrario, tú debes de pensar que crezcan, que se desarrollen, que vayan y hagan más por el Evangelio. Por eso tenemos ese principio. Versículo 16. Dice, entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. Cuando habla aquí esta analogía, Pablo está diciendo de no trabajar en el territorio de otro, precisamente él toma lo que culturalmente era muy común en ese tiempo, las Olimpiadas, uno de esos deportes. ¿Cuál era uno de esos deportes? Correr. Y lo que está diciendo aquí Pablo, está usando la imagen precisamente de la pista. Cuando tú vas a correr a la pista, una pista olímpica, tú debes de permanecer en tu carril. Pero hay algo muy interesante por aquí, o sea, si tú te metes a otro carril y hay un atleta mejor que tú, él va a venir corriendo detrás de ti y va a gritar esto: ¡pista! Eso es para que te hagas a un lado, porque te metiste a su carril. Eso es muy común. Cuando tú vas corriendo entonces y vas guardando un límite, tú sabes que tienes precisamente lo que se ve ahí en esa imagen. Hay líneas, ¿verdad que sí? Hay límites. ¿Qué está pasando en esa imagen? ¿Qué sucede ahí? Se están metiendo al límite del otro, ¿verdad? O sea, hay un dicho que dice, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Entonces lo que está sucediendo aquí, ¿no? ¿Qué está pasando? Que se está metiendo a su límite, lo está obstruyendo, ¿verdad? Y ni uno ni el otro realmente van a tener el desempeño que deberían de tener. Eso pasa en la iglesia, tristemente. Nos metemos a las pistas de otros. ¿Qué es lo que está diciendo aquí entonces Pablo? Dice, entonces podemos ir a predicar las buenas noticias en otros lugares. Pablo está diciendo, nosotros estamos caminando, estamos corriendo la línea que Dios quiere para llegar de tal manera en que se logren los objetivos y ahora ustedes puedan seguir y nosotros podamos ir a otros lados. Lo voy a decir de manera práctica, amén. Puede suceder algún día, podría suceder algún día, que aquí la iglesia, por la gracia del Señor, ¿verdad?, crezca tanto en cuestión del conocimiento, la convicción del Evangelio, el amor al Señor Jesucristo, el amor a servir, el amor los unos a los otros, se afirme de una manera tal en que a lo mejor a mí el Señor un día me diga, vete a pastorear a otro lado. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? ¿La iglesia debe de parar? No, porque en teoría debe de haber ya personas que puedan estar aquí al frente y seguir dirigiendo precisamente el llamado del Señor. ¿Por qué? Porque se prepararon. Y entonces aquí Pablo dice, ¿verdad?
Dice, entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes. Es decir, estamos preocupados ahorita por ustedes, por la situación que están viviendo, por lo que tienen que crecer en el Señor. Pero cuando desarrollen eso, tendremos incluso la libertad de decir, bueno, aquí ya se hizo el trabajo que se tenía que hacer, ¿qué sigue? ¿Qué seguiría? Podría ser ese uno de los casos prácticos. Y entonces dice, así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. Es decir, se deja algo y se continúa con el trabajo que el Señor quiere dar. Amén. Eso es lo que dice aquí. ¿Qué principio aprendemos aquí? Muy importante. Una autoridad en Cristo sabe que al delegar podrá continuar con el llamado personal de Dios para su vida, siendo de bendición donde hay necesidad. Cuando otros están creciendo, entonces tú puedes tener la tranquilidad de delegar y tú enfocarte a otras cosas que el Señor quiere que hagas. Así crece el cuerpo de Cristo, así crece el llamado del Señor. ¿No es precioso? No hay monopolios en el cuerpo de Cristo, ¿te das cuenta? Es decir, el único monopolio lo tiene Jesucristo. Él es el Señor, Él es el único que tiene todo el control y el poder. Es Él, es el Señor Jesucristo, pero de ahí en más, ninguno de nosotros. Por eso, perdón también lo que voy a decir, pero debemos de tener mucho cuidado. A veces los pastores caemos en este tipo de cosas, ¿no? Decir, mi iglesia, si es mi congregante. No es tu congregante ni es tu iglesia, somos de Cristo. Somos de Cristo. A veces yo he visto pastores, ¿verdad?, que tienen mucha tristeza porque alguna persona de la iglesia se va a otra iglesia o algo, ¿verdad? Y se quedan pensando, ay, es que se fue, ¿verdad? Y era mío. Ese era el problema, que tú pensabas que era tuyo. Es de Cristo. Y yo me he atrevido a decirle a algunos amigos pastores, decirles, ¿sabes qué? Es que tú debes de pensar en esto, ¿verdad? Que la iglesia es del Señor. Y al ser la iglesia del Señor, eso te va a librar a ti de sentirte triste. Obviamente puede haber una tristeza porque si fue un buen amigo tuyo, una buena amiga tuya en la iglesia y todo, pues obviamente hay una tristeza, pero de ahí en más a caer en un juicio de se fue de la iglesia y que ojalá que le vaya mal. No, Dios nos libre. Porque cada uno somos adultos. A veces también se dice, no, es que ese hermano se fue porque era un inmaduro. Hermano es un adulto, él toma sus decisiones, él sabe. Tú debes de orar por él. Que el Señor lo bendiga, ¿verdad? Que el Señor le dirija. ¿Por qué? Porque la iglesia es del Señor, amén. Por eso es que tenemos esa libertad, esa plasticidad, ¿verdad? Pablo yo creo que no se aferraba a ninguna iglesia, ¿te das cuenta? O sea, Pablo se movía donde el Espíritu lo quería mover y él iba avanzando de un lugar para otro. Por ahí un teólogo muy famoso, Clark, era un metodista, decía lo siguiente. Decía así, esto es fuerte. Decía, es bajo, abominable y profundamente pecaminoso que un hombre se meta forzosamente en los labores de otro hombre, sembrando disputas dudosas entre personas cristianas, distrayéndolos y dividiéndolos para obtener un partido para sí mismo. Este es un mal que ha prevalecido mucho durante todos los siglos de la iglesia. En el presente hay mucho de ello en el mundo cristiano y el cristianismo es deshonrado por ello. En pocas palabras, la competencia, ¿verdad? Competencia. No, ya tienen un mejor local, nosotros debemos de tener un mejor local. No, ya tiene más ministerios, tenemos que tener más nosotros. No, tiene más gente, no, tenemos que tener más gente. No, hermano, eso no es el llamado que Dios nos ha dado. Versículo 17 dice así. Como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse o alguien quiere presumir, que se jacte o que presuma solamente del Señor. Amén. Versículo 18, cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Qué padrísimo objetivo, buscar que el que te elogie sea el Señor. Wow. Si alguien te puede elogiar de la iglesia y decirte, no, qué bien, qué bueno, qué padre, pero eso dura el momento que te lo dijo. Pero cuando Dios te elogia, eso permanece. Y eso es algo muy precioso. Y eso lleva al siguiente principio. Una autoridad en Cristo buscará el elogio de Dios, es decir, la aprobación del Señor. Trapp, otro teólogo muy famoso, un puritano, decía así: oren para ser librados de este peligroso pináculo de la autoexaltación.
Miren la perfecta ley de la libertad y acérquense a Dios. Mientras más cerca estemos de Dios, encontraremos más corrupción en nuestros huesos. Qué interesante, ¿verdad? Entre más te acercas a la santidad de Dios, entre más te acercas a lo glorioso que es Dios, a lo poderoso que es Él, más se va a descubrir ahí la radiografía de tu vida y más te vas a dar cuenta de tu necesidad de Él, de los pecados que aún están ahí, de los hábitos que aún te están persiguiendo, de las cosas que aún te alejan de Él, porque tenemos un Dios 3 veces santo. Qué impresionante lo que dice este teólogo Trapp. Entre más te acercas al Señor. Entonces el buscar acercarte más al Señor, obviamente te va a hacer conocerle más y te va a hacer darte cuenta de cómo estás y por qué le necesitas tanto a Él. Jeremías 9:23 dice lo siguiente, que es de donde se basa Pablo al decirles que se jacten en el Señor. De aquí se basa, del Antiguo Testamento, de Jeremías 9:23. Dice así: esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría. ¿De qué no nos vamos a jactar? De lo mucho que sepas de la Biblia. No te jactes de eso, porque entre más sepas de la Biblia, más te vas a dar cuenta lo chiquito que eres. Entre más conozcas del Señor, más te vas a dar cuenta lo pequeño que somos y lo grande que es nuestro Dios. Y eso nos va a hacer alabarle y adorarle más. Dice: no se jacte tampoco el poderoso de su poder, que porque si tienes un gran puesto de trabajo, tienes una empresa bien, que le va muy bien, que estás facturando no sé cuántos miles al mes, no presumas de eso. Es porque Dios ha tenido misericordia de ti y obviamente te has aplicado, pero no te jactes de eso. Dice: o el rico no se jacte de sus riquezas. ¿Por qué? Porque todo eso es muy endeble, en cualquier momento se acaba. La salud, las riquezas, la estabilidad, en cualquier momento pueden acabar. Pero entonces dice Jeremías 9:24 lo siguiente: pero los que deseen jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable, trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. En medio de esta situación en la que estamos viviendo en la actualidad, creo que hay mucho de qué jactarnos en el Señor, porque podemos decir, si estamos aquí de pie, si el Señor nos ha dado salud, es por Él. Es por Él. Es su misericordia. Si hemos sido perdonados, que es lo que nos dice aquí, dice, Él demuestra su amor inagotable, es decir, nos está amando constantemente como sus hijos. Dice, trae justicia y rectitud a la tierra, nos trae el perdón y somos justificados para con el Padre por medio de Cristo, no por medio de lo que tú haces, sino por medio de Cristo Jesús. De eso sí puedes jactarte, puedes decir, gracias Señor. O sea, yo te puedo presumir que soy perdonado y que he sido limpiado por Cristo Jesús. ¿A quién estás dejando en alto? A Cristo. Y dice ahí las últimas líneas del versículo: y me deleito en estas cosas. ¿Qué quiere decir? Dios lo hace porque eso le gusta hacer. Nadie le está haciendo manita de puerco a Dios para perdonarte. Nadie está obligando a Dios a que tenga que tener misericordia de ti. Nadie lo hace y nadie podrá. Hemos hablado en alguna ocasión en la adoración que Dios mismo no necesita la adoración ni de sus ángeles. Él es autosuficiente en sí mismo, ¿no? Él depende de sí mismo. Entonces aquí dice, me deleito en tener misericordia de ti, me deleito en traer justicia a ti, rectitud. Es un deleite de Dios, algo que le gusta hacer, que le place. No es que Dios, fíjate bien, no es que Dios nos necesite, es que nos quiere, nos ama. No nos necesita, Él es Dios. Eso es uno de sus atributos, que Él depende de sí mismo. Todo está en Él y todo es para Él. Dijo Hooks, también otro puritano, lo siguiente: en la iglesia cristiana, la autoalabanza debe de ser vista como sospecha
como una marca de descalificación. Wow. No, es que cuidado, que Dios nos libre. Y a veces caemos en eso. Cuidado, siempre, por eso demos gloria a Dios. De todo, de todo. Y también no caer en exageraciones, ¿verdad? Oye, hermano, gloria a Dios por tu ministerio, ¿verdad? No, solo soy un inútil. Cuidado, porque también con eso estás cayendo en algo interesante ahí. No, si alguien te dice gloria a Dios, basta con eso. Basta con eso. Oye, hermano, cómo el Señor te usa en la alabanza, cómo el Señor te usa con los niños. Gloria a Dios, hermano, gracias, gloria al Señor. Punto. Amén. Cuidar mucho esos aspectos en nuestra vida. Tanto necesitamos del Señor. Vamos cerrando.